porque Dios nos conoce a nosotros. Entonces, Él ocupa de que nosotros estemos ocupados en sus cosas y luego dice la Biblia, acércate a Jehová acércate al Señor y Él se acercará a ti. Entonces, camina con Él y Él camina contigo. Eso es lo que es. Entonces, no podemos, eso es innegable, eso es lo que pasa en la Biblia, eso es lo que pasa en la vida de cada persona, quienes somos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. En la introducción a este capítulo 15, así va. Dice, la repartición de la tribu de Judá, la región de los hijos de Anac para Caleb y más de 100 ciudades para todo Judá. Dios estaba con Israel, aún ellos cada día enseñan rebeldía. Sí, lo que vamos a empezar a ver, no nomás vamos a empezar a ver, pero de lo que se trata, casi toda la historia de Israel, es de que Dios los cuida, Dios los guía, los protege. Ellos parece como que están muy entregados, son obedientes, hacen lo que Dios dice y luego se empiezan a enfriar. Se empiezan a enfriar y empiezan a mostrar rebeldía y acaban en idolatría y haciendo cosas que a Dios no le gusta y son castigados, se arrepienten otra vez y es una lucha constante que se parece a la vida de nosotros. Sí, honestamente yo quisiera ser más santo, yo quisiera realmente servir a Dios con todo mi corazón, todos los días intensamente, ¿verdad? Quisiera. Y tristemente no lo logro. Sí, quiero hacerlo, lo quiero hacer con lo que yo más pueda y luego caigo. Dios quiera y que no caiga tan fuerte, tan feo veces, porque cada caída hay consecuencias. Sí, y no podemos permitir eso. Necesitamos mantenernos a un nivel espiritual creciente y eso se mantiene, eso se consigue siguiendo al Señor cumplidamente. Esto es, no dejando que te desanimes, no permitiéndole al diablo que llegue y te desanime, te manipule con cosas que él hace, sí, y luego tú caigas, y luego tú digas, ok, no tanto ahorita, sí, digamos que si es ir a la iglesia, yo tantas veces, ahorita yo tengo temor de que la gente que, digamos, en la congregación local, como está la pandemia y eso, y estábamos cada domingo, estábamos cada miércoles, hay gente que viene cada miércoles, cada domingo, sí, y yo nunca he parado de estudiar, es bien emocionante, se los prometo, es como un tren que no para. Sí, apenas acabo de predicar con todo mi corazón, con todo lo que tengo, sí, en el capítulo, digamos, el capítulo 5 de Primera de Juan, sí, y di todo lo que tenía y al siguiente día ya estoy estudiando en Josué y estoy estudiando el libro y son muchos versículos de un capítulo entero y le doy todo lo que tengo y doy todo de mí, todo mi esfuerzo y vengo y predico la palabra el miércoles y luego ya estoy el siguiente día pensando en la predicación del domingo. Ahora, esto es en mí, pero mucha gente sigue esto. Sí, la cosa es de que no estoy solo, gracias a Dios hay gente que me sigue. Bueno, con toda esta emoción y toda esta cosa imparable que va así, y luego llega la pandemia. Sí, yo he seguido manteniéndome en el fuego, digamos, sí, pero la gente no estaba viniendo a la iglesia, la iglesia estaba cerrada, sí, entonces yo tengo mucho temor de que la iglesia local y aún la iglesia en internet, nosotros en esta congregación virtual, se desanimen, si de repente digan, oh, lo veo mañana. Sí, y ya no vean los estudios constantes, ya no tengan estas ganas, esta hambre de la palabra. Sí, eso sucede fácilmente. Uno se desanima porque tu carne es débil. Jesús dijo eso, sí, pero no podemos dejarnos, sí, como cuando a la gente dice, oh, es que somos humanos, por eso pecamos, sí, y luego tomarlo como excusa para seguir pecando. No, ya sabemos, son peros en nuestras vidas, pero no podemos darnos a esos peros. No podemos darle vuelo a esos desánimos porque vamos a acabar sin fe. Vamos a acabar siendo personas apóstatas. Entonces necesitamos ponerle las pilas. Sí, volver a la iglesia, estar atentos en los estudios. Si no podemos ir a la iglesia por algún familiar enfermo pues, porque están lejos, sí, necesitamos estar constantes, listos en el horario, tal vez participar en los versículos bíblicos, poner amén. Casi no ponen likes. Yo no sé si sirvan o no sirvan, pero a mí me gustaría ver muchos likes, gente que le está gustando los estudios y a mí también me va a gustar eso. Entonces, hermano, no le hagamos caso al desánimo porque estamos facilitos para caer en eso. Ahora,
Israel es lo que pasaba, estaban en fuego por el Señor y luego pasaban los días y luego iban amainando, iban aflojando, sí, y terminaban, como dije, fuera de la voluntad de Dios. Dios estaba enojado con ellos, los castigaba y luego les mandaba a decir que se arrepintieran y luego se arrepentían. Bueno, necesitamos nosotros aprender de eso para no ser de esa forma, para cuando veamos indicios de desánimo, ponernos las pilas, brincar como un resorte, yo no voy a caer y continuar junto con el grupo que le está poniendo ganas, animarnos unos a otros, eso es lo que queremos. El mapa del estudio, hermanos de mi corazón, es del versículo, como dije, son muchos versículos, no voy a leer todos los versículos, no voy a leer poquito para que vean de lo que se trata, que son puras ciudades, pero del versículo 1 al 12, de lo que se trata ahí, es Josué repartió primero la tierra prometida a Judá. Y aquí se nos indican las fronteras. Y del versículo 1 hasta el versículo 12 se nos van a dar todas las fronteras, todas las señales, los cerros, los arroyos, ¿sí?, que estaban dentro de lo que era el área que le iba a tocar a la tribu de Judá. Del versículo 13 al 19, que es el que vamos a leer, dice, después de conceder la tierra que Caleb había pedido, Caleb, dio a su hija Axa, así llamaba la hija de Caleb, Axa, a Otoniel, por tomar una ciudad. Esto vamos a ver más de eso, pero Caleb era un gran guerrero, un gran capitán, pero no quería ser el único. Sí, él estaba preparando a otros y dio una recompensa. Dijo, el que tome tal ciudad, el que vaya y conquiste esta ciudad para nosotros, le voy a recompensar con mi hija, Axa. Entonces Otoniel, que era un hijo de su hermano, sí, ese se puso las pilas, fue y tomó la ciudad y luego pues, también tomó a la hija de Caleb. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí hay, como dije, una cosa que investigar. No son tantos versículos y vamos a ver ahí lo que pasó y va a estar interesante. Dicen del versículo 20, fíjate, del 20 hasta el 62, es casi la mayoría de la carta. Son todas las ciudades, como dije, más de 100 ciudades con el área, con la instrucción, la dirección, los montes, los arroyos. Sí, eso casi no vamos a leer nada. Usted lo puede leer, léalo en su casa con toda calma y tal vez pueda aprender cómo están las cosas allá y lo puede hacer con más calma. Ahorita no tenemos nosotros tanto tiempo y como yo dije, no veo tanta enseñanza ahí como para que sea mejor vamos a hablar de puntos que encierran allí y que nos pueden ser de beneficio espiritual. Eso es del versículo 20 hasta el 62. Yo puse acá, he aquí una extensa descripción de las ciudades para Judá. En el último versículo, en el versículo 63, dice que los jebuseos se quedaron en Jerusalén, que no pudieron sacarlos. No sé si tenían flojera de sacarlos, no sé si los jebuseos estaban muy fuertes o simplemente les rogaron quedarse, o yo no sé, pero no se nos explica, pero se quedaron, lo cual está mal. Dios había dicho que sacaran a todos los cananeos, y estos jebuseos se quedaron allá, y vamos a ver quién los sacó al final de cuentas, quién sí fue obediente, y les voy a decir quién es, el rey David. No ahorita, no en ese tiempo de ellos, pero cientos de años después, David fue y sacó a todos porque eso es lo que había dicho Dios, y bueno, así termina el capítulo 15 y comenzamos nuestro estudio. Poderoso Rey Divino, háblanos el corazón, Señor. Permite que seamos capaces de entender esto. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos lleve, nos dé dirección hasta que entendamos las cosas que tú quieres que entendamos. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Estamos en tus manos, Señor. Dirígenos, capacítanos, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Voy a leer un poquito de los versículos de 1 al 12. Como ya dije, es simplemente las fronteras de la tierra prometida que se le está asignando a la tribu de Judá. Dice, la parte que tocó, así comienza el capítulo 15, dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin, sí, y así sigue todo el camino. Versículo 15 dice, el límite oriental es el Mar Salado, y nomás sigue diciendo todo eso. Déjame ver si hay algo que cambie. En el versículo 12, hasta donde vamos a llegar, dice, el límite del occidente es el Mar Grande,
Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Yo puse acá, dice, estos son los límites de la región que toca a la tribu de Judá. ¿Okay? Dice, del lado sur y desde el mar grande, y desde el mar grande y hasta el mar salado o el mar muerto, ese era el límite de la tierra que le había tocado a la tribu de Judá. ¿Okay? Así en grandes rasgos. Dice, fue gran territorio que ocupó la tribu de Judá. Esta tribu fue del cuarto hijo de Jacob. Vamos a investigar eso un poquito más. Eso es lo que me interesó y eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es Judá? ¿Quién es la tribu de Judá? ¿Por qué tanto interés en que ahora aprendamos? ¿Por qué se le dieron tantas ciudades? Y ahí vamos a ver esa forma, ¿ok? Judá es el cuarto hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y luego son esas las 12 tribus, pero el cuarto hijo es Judá. Dice, Jacob, hijo de Isaac, tomó a Judá y a José como sus primogénitos, porque Rubén, quien era el primer hijo de Jacob, le cometió bajeza terrible. Y voy a investigar esto, ya lo conocía, pero es lo que vamos a poner ahora, porque son cosas que, digamos, están allí, se nos está explicando todo lo que está pasando, pero son cosillas que si se acuerda uno de ellas, tiene sentido. Si, Judá, el cuarto hijo de Jacob, es considerado por Jacob su primogénito, pero no es el primogénito, él es el número 4. Entonces, ¿qué pasó con el primogénito? Bueno, el primogénito, el primer hijo de Jacob, se llama Rubén. Pero dice que, vamos a ir para allá, en donde Jacob, a la hora de su muerte, le da una bendición especial a cada uno de sus hijos. Y el primero es Rubén, y luego le dice que lo va a destituir de la primogenitura, sí, que no va a ser él el más importante porque le cometió bajeza. Y esa bajeza, vamos a ver cuál es. ¿Okay? Dice, tomó Judá y a José como sus primogénitos, porque Rubén, quien era el hijo de Jacob, el primero, le cometió bajeza terrible. Y Jacob, sin pelea, simplemente lo destituyó de su primogenitura. ¿Qué fue lo que hizo, pues, Rubén? Bueno, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, y la esposa a quien amó, ¿sí? La esposa a quien amó eternamente es Raquel, ¿sí? Jacob se enamoró por completo de Raquel, era hija de Labán, él la escogió, estaba en la tierra de la familia de Abraham y quería a Raquel. Pero entonces Labán le dijo, ok, si trabajas 7 años para mí de gratis, ¿verdad? Te doy a mi hija Raquel. Y luego trabajó los 7 años y el día de la boda amaneció con Lea. Sí, yo no sé si deberá ser la más fea o no, sí, pero lo que sí sé es de que no era Raquel, pues. Entonces ya no podía simplemente quitarla porque se casó con ella, ahora se tenía que quedar con ella, pero Jacob dijo, ok, te trabajo otros 7 años por Raquel, ¿sí? Y después cuando trabajó los 14 años, dijo que se le habían hecho tan poquitos con tal de tener a Raquel. Sí, Raquel era su princesa. Sí, Jacob amaba a Raquel. ¿Ok? Ahí va. La esposa a quien amó fue Raquel. Pero por trampa, voy a repetir un poquito esto, por trampa Labán, padre de Raquel, le hizo esto a Jacob. Se tuvo que casar también con su hermana mayor Lea. Raquel tenía una sierva y eso es lo que quisiera llegar y eso es lo que vamos a ir llegando. ¿Cómo le cometió Rubén bajeza a su papá Jacob? Bueno, ahí te va. Raquel tenía una sierva llamada Bila y la sierva de Lea fue Silpa. Esto es, tenía 2 esposas porque pues primero él quería a Raquel, pero le enchaquetaron allí a Lea. Entonces, ya que tenían las 2 esposas, Raquel tenía una sierva, se llamaba Bila, y Lea tenía otra sierva que se llamaba Silpa. Entonces, las 2 eran como ellas mismas. ¿Sí? Tenían a su sierva, esta estaba con ellas día y noche, las peinaba, las cuidaba, pero era como una extensión de ellas. En aquel tiempo era como si ellas fueran. Por eso, ¿verdad? Y para nosotros es raro, pero las siervas de ellas
también eran como las esposas de Jacob. ¿Ok? Ahí va. Dice, esas dos siervas servían de concubinas a Jacob. Es como si fuera una extensión de sus esposas. Los 12 hijos de Jacob fueron hijos de esas 4 mujeres. Raquel y su sierva Bila, Lea y su sierva Silpa. ¿Okay? Y los 12 hijos fueron unos de una, otros de otro, otros de otra, de esas 4 mujeres. Yo sé que eso es raro para nosotros, pero esa era la costumbre de ese tiempo. Yo no lo aconsejo. Sí, ese era otro tiempo, no estamos en esos tiempos. Eso no tiene nada que ver con el tiempo de nosotros, pero esa es la historia y tenemos que respetarla y ver qué es lo que sucedió en aquel tiempo. Dice, el problema fue que Rubén, ahí te va, ¿cuál es el problema? Una vez que ya vimos que los hijos de Jacob, de las 12 tribus, vienen de 4 mujeres, las 2 esposas y sus concubinas, sus criadas de ellas. Dice, Rubén, el primogénito de Jacob, el problema fue de que este Rubén se acostó con Bila, que era la sierva de Raquel. O sea, él era el mayor, era el más grande, y por alguna razón él creyó que así tenía que ser. Él pensó que era bueno, lo cual no le cayó nada en gracia a su papá. Sí, no lo mató porque era su hijo, pero le quitó la primogenitura. Eso fue súper grave. Eso no era algo que era normal. Sí, él tuvo que ver con la extensión de Raquel. Sí, y eso no le gustó para nada a Jacob. Dice, se llamaba Bila, hija, sierva de Raquel, con quien Jacob tuvo también hijos. Esto es, Bila tenía hijos de Jacob, los cuales eran hermanos, pues, de Rubén. Sí, era una locura lo que hizo Rubén. Entonces Rubén no cuenta como primogénito, quedó destituido de la primogenitura, sí, y esto fue lo que le dijo enseguida a su papá. Dice, solo por eso, puse acá, Jacob no respetó la primogenitura y se la quitó. Esto dijo Jacob de Rubén en el lecho de muerte. Cuando estaba Jacob muriendo, que iba a bendecir a cada uno de sus hijos, esto dijo de Rubén. Ahí te va. Dice Génesis 49, versículo 3 al 4. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito. O sea, ese fue el primero. Dice, mi fuerza, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Y luego le dice, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. ¿Sí? Y allí mismo, en el lecho de muerte, Jacob lo destituyó de la primogenitura y no fue el principal. ¿Sí? En aquel tiempo, como estamos diciendo, ¿sí? El ser el primogénito era realmente súper importante, agarrabas doble porción de todo, eras el mero heredero de las cosas, ¿sí? Y cuando te quitaban la primogenitura, pues había un gran problema, ¿sí? Porque pasabas a ser, aún era como ya había cometido vileza contra su padre, entonces se fue a la cola, digamos, ¿no? Ya no estaba, ya no era principal. Por eso pues vemos ahora que Rubén está destituido de primogenitura, y los más importantes de las tribus, uno es Rubén, ¿verdad? El otro es José, y ya sabemos por qué. Este José fue el que los trajo a todos a Egipto, y él fue el que lo habían vendido y todo eso. ¿Sí? Entonces Jacob escoge a José y a Judá para ser sus primogénitos. De esa manera los trata. Pues y acá, esta es la historia y la lista de los hijos con sus mamás. Más o menos saqué de quién es cada quien. Puse acá, y eso está en la Biblia, obviamente. En Génesis 35, 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, esto es cuando pasó, fue cuando moraba Israel, que es Jacob, en aquella tierra, durmió Rubén, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Él se dio cuenta. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, ahí van, fueron los primeros. Acuérdense que 7 años fue su esposa Lea, primero antes que Raquel. Entonces, obviamente que el primogénito fue el hijo de Lea, el hijo de la mujer fea, o de la más, ya que estaba más madura, yo no sé. Parece que tenía los ojos medio curiosos, ¿verdad? Dice, fue el hijo de ella, o los primeros hijos de Jacob con Lea fue Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, que también es pues hijo de Lea, de Lea, Isaacar,
y Zabulón. Entonces, si vemos aquí, Judá es el cuarto hijo. Dice, los hijos de Raquel son José y Benjamín. Los hijos de Bila, que es la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, que es la sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram, 12 hijos. En Primera de Crónicas está toda la lista enterita. Primera de Crónicas 2, del 1 al 2, dice, estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Levi, Judá, el cuarto, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los 12 hijos de Israel, que son las 12 tribus que están ahora recibiendo herencia en la tierra prometida. Por todos lados, Judá acaba de recibir una herencia gigantísima, sí, porque él es considerado el primogénito, pues, de Jacob. Recordemos, pues, que en esta repartición de la tierra prometida, Levi y José no están incluidos. Sí, la tribu de Levi no está incluido, no va a recoger nada de tierra, porque son los encargados del templo, de llevar la palabra, de hacer las cosas de Dios, y Dios dice que Él es la herencia de ellos. Si todas las ofrendas que le den a Dios son para Levi, Levi no va a tener ninguna propiedad, no tiene propiedad, su propiedad es Dios. Todos los demás hermanos se ocupan de darle ciudades y de cuidar a sus levitas, a sus hermanos levitas que no tienen propiedad. José, por otro lado, tampoco tiene propiedad, porque José, su tribu de él se dividió en sus dos hijos. Ya dijimos, Manasés y Efraín, y esos son los que van a recibir la tierra, y esos dos son los que están en lugar, ¿sí?, de Levi y de José, y aún siguen siendo, pues, 12 tribus. Si más o menos agarró la onda ahí, todavía tenemos, aunque Levi y José no están, todavía son 12, porque está Manasés y Efraín, hijos de José. Ojalá que se lo entienda. Dice, pero los hijos de José, Manasés y Efraín tomaron su lugar. La tribu de Judá fue la más numerosa y por lo tanto con la mayor extensión de tierra, como ya dijimos. Judá era considerado primogénito, aunque fue el cuarto en nacer. Esta fue la bendición que su papá le dio con palabras proféticas en el lecho de muerte. Ya vimos la bendición de Rubén, no muy buena, pero vamos a ver la bendición que le dio Jacob antes de morir a su hijo Judá. ¿Okay? Dice en Génesis 49, voy a leer 8, 9 y luego voy a poner énfasis en el 10, ¿okay? Porque en el 10 hay algo muy hermoso que tenemos que entender nosotros, porque esta tribu de Judá de la que estamos hablando, que creen, es de donde viene Jesús. Sí, Jesús es de la tribu de Judá, es el león de Judá. Entonces, importantísimo ver todas esas historias para saber de dónde viene el Señor Jesús, cómo es que aquí a Jacob en su lecho de muerte va a profetizar acerca de esto que estamos diciendo, que Jesús viene de ellos, ¿sí?, de la tribu de Judá, y Jacob, Dios se lo reveló y lo dijo cuando estaba en su lecho de muerte, y esto es lo que vamos a ver ahorita, versículos 8 y 9. Dice Judá, está hablando pues de Judá, habló de todos sus hijos, pero cuando llegó a Judá, dijo, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Sí? Todos los hijos de Jacob, las 11 tribus se iban a inclinar ante Jacob, ante Judá. Eso es lo que dice su padre. Él va a tener superioridad sobre todos sus hermanos, porque todos tienen que inclinarse, y obviamente que inclinarse se está hablando del rey que viene tras de él, sí, que es el versículo 10. Dice acá, aún Jacob profetiza diciendo que de Judá vendrá el Mesías, rey. Versículo 10 del capítulo 49 de Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá, ese es el cetro de rey, ¿sí?, la autoridad, el poder. Dice, ni el legislador de entre sus pies, le podrá la ley, hasta que venga Silo, y esto es una referencia al Cristo, y a él se congregarán los pueblos. Obviamente que se habla de Jesús, de Judá va a venir Silo, que es el Cristo, sí, y ante él todos los pueblos se van a congregar, porque todos estamos siguiendo ahorita al Señor Jesús, quien nos dio la salvación, el león de la tribu de Judá. Esta gran región tenía a su alrededor grandes enemigos que necesitaban de un gran capitán que los espantara a esos enemigos,
lo cual Dios les dio a uno, ¿sí? A la tribu de Judá, en toda esta región que tenía, alrededor de ellos tenía todos enemigos. Estaban los filisteos, estaban, ¿cómo se llaman estos? Los de Siria, que eran muy malos, ¿sí? Y todos estos los querían matar. Entonces Dios tuvo que defenderlos mandándoles un gran capitán, y este gran capitán fue también uno de obviamente descendiente de Judá, que es David, el rey David. Puse acá, quien conocidamente lleva el reino que nunca termina, porque Dios también le dijo a David que él tenía un reino que nunca iba a terminar. Obviamente que aquí vamos descubriendo pues que todo este es la profecía, o todo este es la sangre, la dinastía que nos va a llevar a Jesús, y cómo va Dios formando las cosas a través de la tribu de Judá hasta llegar al Señor nuestro Dios. Puse acerca de Jesús en Apocalipsis una descripción que él mismo se da, sí, sabiendo pues que viene de David, quien viene pues de Judá, ¿verdad? Apocalipsis 22, versículo 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es importante esto, si te fijas, porque Jesús es la raíz, esto es antes que fuera David. Piénselo. Jesús es la raíz, esto es antes de que David pasara a ser, ya era Jesús, y luego el linaje de David, esto es, también es después de David. La raíz y el linaje es que antes de David y después de David, él ya era. Este es Jesús. ¿Ok? Dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, obviamente que es el Señor Jesús, hablando de dónde viene, ¿sí? A través de David, yéndonos hasta Judá, el cual Jacob profetizó: tú vas a tener el cetro y nunca nadie te lo puede quitar. A ti, Judá, vendrán todos los pueblos y se congregarán, sí, porque obviamente se está hablando de que de ahí viene el Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesús. Puse acá para los judíos que quieren pruebas de que Jesús es legalmente el Hijo de David, y para nosotros que le adoramos por quien Él es y por lo que Él hizo, he aquí la genealogía de Jesús. En Mateo 1, del 1 al 6, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Facilito, gente que conocemos. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, que serían las 12 tribus. Judá engendró, sí, pues dice, es curioso, pero también voy a poner énfasis en esto. Hay nombres de mujeres aquí, sí, que aparecen en esta línea de la genealogía, que no debían de aparecer solamente por la gracia de Dios. Sí, por ejemplo, aquí dice que Judá engendró de Tamar. Sí, de todos los demás dice Jacob engendró, o sea, era primero que Judá, y luego Judá a los 12, Judá engendró de Tamar, sí, de su esposa Tamar, lo cual es importante, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. En el versículo 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y otra vez ahí te va de la misma cosa. Una vez que van puros hombres y luego hay una mujer importante, y luego dice engendró de, sí, él engendró a otro hijo de tal mujer. Como ya lo vimos ahorita de Judá, aquí dice Salmón engendró de Rahab. ¿Sí? ¿Cómo es que ahora Rahab se metió en la tribu que es la descendencia de Jesús? Ella no era judía, pero aparece aquí porque Salmón, quien era su esposo, engendró de ella a Boz. ¿Okay? El que se hizo esposo de Ruth. Dice, Salmón engendró a Rahab, perdón, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, sí, otra vez de la mujer, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Este es el papá del rey David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, otra vez de la mujer de Urías. Fíjate cómo va, también la mujer de Urías entra en la descendencia de Jesús. ¿Sí?
y sus nombres aparecen porque son personas que Dios les concedió por gracia estar en esta genealogía. Sí, a mí se me hace importante todas estas cosas, informaciones, porque nos dan chance a nosotros. Sí, el Señor quiere que nosotros, aún como somos, sí, cuando nos arrepentimos y venimos a Él con un corazón verdadero, genuino, entonces Él nos pone en su familia. Él nos sienta a su mesa, sí, y nos presume. Imagínate, gloria a Dios. Dice, y así hasta llegar a Mateo 1:16 y toda la genealogía. En el 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sí, de esa es la genealogía hasta que llega el Señor Jesús. Pues acá Judá puede ser la más importante de todas las tribus, y aquí este fue su territorio, el cual no mencionamos, pero sí dijimos que estaba entre todos los mares y que tenía enemigos por todos lados. En los versículos 13 al 19 que dije que iba a leer, déjenme se los leo. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová. A Josué, la ciudad de Kiriat. Ahí, déjeme ver, hasta así, ahí te va, todo lo voy a leer. Dice, Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Dice en el 14, ¿ok? A ver si vamos llegando a la historia que les quiero compartir. Dice, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, que es importante. Caleb llegó y mató a esos gigantísimos, 3 ciudades, que uno se llamaba Sesai, otro Aimán y otro Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, hijo de Caleb, y dijo Caleb, ahí te va, eso es lo que quería decir. Aún esto, déjame le digo algo. Cuando dice aquí de la ciudad de Debir, tiene que ver si en este grupito está la ciudad de Belén, la cual no se nos menciona acá, sí, pero era tan chica, por eso dice, oh Belén Efrata, la más chica entre las ciudades, sí, porque de ahí nació Jesús, pero no se menciona porque era tan pequeña, pero estaba en este grupo, en este grupo que estamos mencionando ahorita, que le tocó a Judá. Bueno, ahí va, en el 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y luego dice, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió. O sea, eso de que él la persuadió es que ellos se pusieron de acuerdo. Sí, porque ella era la hija y estaban yendo, tenían ciudades secas, no había agua, y dijeron, ¿qué vamos a hacer sin agua? Entonces, ella se bajó del caballo o del burro o de lo que fuera que iban, y luego fue y habló con su papá, y es lo que dice acá. Dice, y aconteció cuando llevaban, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, aquí dice aquí, venía en un burro. Dice, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Déjenme le leo lo que puse acá. Dice, Caleb echó a los gigantes, ya dijimos, a los hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Caleb no solo era un gran capitán, sino que fue un gran líder, y otros crecían junto con él les daba la chance. Dijo al pueblo, este Caleb, al que sea que conquiste y tome la ciudad de Kiriat Sefer, le daré por recompensa a mi hija Axa. Y este joven llamado Otoniel, hijo del hermano de Caleb, lo logró. Conquistó la ciudad y se quedó también con la hija de Caleb, quien después fue, este Otoniel fue después, cuando se acaba la vida de Josué y de Caleb, sí, y luego son atrapados y los está gobernando otro rey que no es, porque se hicieron idólatras, como Dios ya lo había anunciado, porque dejaron un montón de gente que no sacaron, pues, y se hicieron, agarraron las costumbres de todos los cananeos, como Dios dijo que no hicieran, y ellos cayeron en esas trampas, ¿sí? Y luego fueron conquistados por otros reyes y los tenían esclavizados. Pero luego Otoniel es que Dios escogió para libertador, y luego después fue el juez de Israel. Entonces es importante también persona, este hijo el sobrino, pues, digamos, de Caleb, porque él se convirtió en el libertador de Israel cuando ya estaba más viejo, obviamente. Dice Jueces 3:9. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz,
hermano menor de Caleb. ¿Sí? En el futuro, este fue el libertador de ellos, gloria a Dios. Él tiene su plan, fíjate. Y yo he estado poniendo en el internet cosas que hablan de oración. ¿Sí? Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que confiar en Dios cuando oramos. Primeramente, y déjame poner un poquito de atención en esto. Cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, nuestras necesidades, obviamente que ya oímos y ya sabemos que no tenemos que pedirle cosas fuera de su voluntad porque no se va a someter a la nuestra, ¿verdad? Pero si estamos dentro de su voluntad, sabemos que Él nos ama, sabemos que Él murió por nosotros y sabemos que Él dice que Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón si le pedimos de acuerdo a los deseos de su corazón de Él. Él dice que en Mateo 7 dice que todos los no creyentes tienen tantas necesidades. El problema para ellos es de que ellos no tienen un padre. Nosotros tenemos también las mismas necesidades de ellos si proclamamos al Padre nuestro, a nuestro Señor. Sí, y Él dice, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que Él sabe que tú tienes necesidad, Él te las va a conceder. Sí, y, hermanos, cuando nosotros sabemos esto, cuando pedimos, sí, primeramente, obviamente, como Jesús lo hizo en el jardín de Getsemaní, sí, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero no quiero imponer nada de mi voluntad, que sea tu voluntad. Aún no podemos pedir como si quieres, pues, ¿verdad? Si no, yo ni quería. O sea, no es así. Tenemos que, aquí Asa, sí, ya iba con las ciudades que le había tocado, todo estaba seco, digamos que eran puras piedras, eran puros cerros sin poder sembrar nada. Sí, y ya iba con su esposo, Otoniel, ¿sí? Y los dos iban ya muy contentos porque eran esposos, ¿sí? Pero ella se devolvió, se bajó de su burro y fue, de acuerdo con su esposo, a pedirle las otras tierras, a pedirle una bendición a su padre. ¿Sí? Y nosotros, eso es lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos tantas necesidades, hermanos. Yo les prometo que Dios nos escucha. Sí, una de las peticiones que ahorita les voy a poner en su corazón, ahorita mientras que estamos aquí haciendo todo esto, creyendo que Dios escucha, es a mi hermanito Martín. Sí, Martín Zúñiga está pasando por momentos muy malos en su vida porque esta enfermedad del cáncer no es ningún secreto. La mayoría de los que lo conocemos sabemos que está pasando por esto, está sufriendo esto, y yo les pido a ustedes, si no lo conocen, es un hermano muy querido mío, que tiene esta enfermedad de cáncer, y les pido a todos que por favor le pidan a Dios con esta confianza. Clamen a nuestro Padre amoroso para que Dios les sane, que le sane su cuerpo, que toque su cuerpo y que esas células cancerosas, esas células que están ahí por todos lados, que Dios las quite. Nosotros confiamos. Si vamos a perseverar como lo hizo Asa, sí, y luego fue con su padre y le dijo lo que ocupaba y él se lo concedió. Sí, nosotros necesitamos confiar en Dios, clamar a Él en todas nuestras necesidades. En este momento les pido que pidan, pues, que rueguen por mi hermano Martín, pero aún así, junto, sí, con otras cosas que ustedes quieran. Tal vez otros enfermos. Bueno, voy a hacer una oración ahorita mismo por Martín y por otros enfermos que usted conoce, por tal vez su tía, su tío, su mamá, su hijo, usted mismo. Ahí voy. Poderoso Rey divino, majestuoso, Padre celestial, Dios creador de todas las cosas. Señor, tú eres absolutamente soberano en el universo. El ser que nos creó, que nos dio la vida con el diseño que está en tu plan. Señor, tú nos hiciste de la manera que somos. Nos pusiste la cara donde la tenemos, las manos donde la tenemos. Esto que somos es obra tuya. Nos diste la eternidad en semejanza a ti. Señor, permite ahora que nosotros, tus hijos, tu creación, nos entreguemos a ti, dependamos de ti, como tú quieres. Ayúdanos, Señor, entonces, para que dependiendo de ti al 100%, buscando tu justicia y tu reino, y estando en tu reino y en tu justicia, entonces, poderoso Rey, nos concedas estas peticiones, Señor, por las personas que tanto amamos, Señor, esos familiares, esos amigos, amistades que están enfermos, Señor, que han sido atacados por el mundo en el que estamos viviendo, Señor. Nacimos con el propósito de un día morir, ese es el plan. Señor, permite que dentro de este mundo de muerte encontremos tu favor. Clamamos a tu misericordia, Señor.
para que les des salud, para que les toques sus cuerpos, para que les des esta sanación, Señor. Cuando estabas aquí en la tierra, mi Señor Jesús, sanabas a todos los que iban contigo. Esa es la clave. No sanabas a los que no iban contigo, pero a los que clamaban, a los que buscaban tu poder para ser sanados. Entonces a estos tú sanabas. Y nosotros creemos que tú puedes sanar y que tú tienes la autoridad y el poder para hacerlo en tu voluntad. Por eso, Señor, queremos invocar tu nombre, clamar a tu misericordia para que sanes a estas personas, para que sanes a los que están enfermitos, para que sanes a Martín. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Y nosotros en tus manos estamos, dependemos de ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gloria a ti, glorioso Rey. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya ven? Así de sencillo y así de simple. Gracias por orar conmigo. Continuemos. Ya vamos a acabar, se los prometo. Yo gozo de esto. Yo disfruto ser una persona que comparte de las Santas Escrituras y comparte con la presencia de Dios. La presencia de Dios nos inunda, es maravilloso. El Señor es dulce, hermanos. El Señor es dulce. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí dice algo interesante. Cuando Otoniel tomaba a Axa por esposa, ellos adquirieron tierras pero secas. Axa se devolvió y rogó a su papá. Y el papá, dolido por la despedida, le pidió a ella que le diera una propiedad anexa con aguas, con fuentes de agua. Y Caleb le concedió las fuentes de arriba, así dice allí, y las fuentes de abajo. Esto es para nosotros una buena enseñanza. Pues si no desmayamos, mas perseveramos y pedimos en su voluntad, Dios nos la concede. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que nos oye y sabemos que nos contesta. Hay que perseverar. Dice la Biblia que seamos perseverantes, que no desmayemos, que continuemos pidiendo siempre en su voluntad. No exigiendo, pidiendo con fe, hermanos. Pidiendo con fe, creyendo que Él puede si quiere. Pablo dijo de Timoteo, hay que clamar la misericordia de Dios para que te sane, que estaba malo del estómago. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Perseveremos, hermanos. Perseveremos en búsqueda en las Santas Escrituras de la persona de Jesús, hasta que nuestro corazón esté lleno de su presencia, hasta que nuestra vida esté empapada de la presencia del Altísimo, el cual escucha nuestras oraciones y nos bendice, porque Él es bueno y dulce, porque Él es nuestro Padre amoroso, más bueno que Caleb, más bueno que tu Padre en la tierra. Dios es dulce y Él es bueno. Sí, por eso es que no podemos exigirle o traer una clase de fórmula para pedirle a Él, porque se trata de amor. Se trata de que Él, imagínate, Él se menciona a nuestro Padre. Sí, nosotros clamamos los hijos de Él. Somos los que hemos escogido seguir a Cristo y nos menciona como sus hijos, este dulce y tierno Padre. ¿Cómo puedes exigirle o cómo puedes ahora pasar a tener como ser religioso y decirle Dios así, Dios asá? Sí, no, se trata de amor. Se trata de hablar con nuestro Padre amoroso, en dulzura. Clamar a su amor, a su misericordia. Señor, por favor, ayúdanos. Sí, esa es la forma de buscar al Señor, en amor, porque esa es la forma que Él se nos presentó a nosotros, en amor. Versículos del 20 al 62, no voy a leerlos todos, pero voy a leer 1 o 2 versículos para que vean lo que dice. Sí, son 114 ciudades. Dice, del versículo 20 en adelante, dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá, en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capsel, Edar, Jacur, Sina, Domán, Dimona, Adada, Sedes, Azor, y así continúa hasta el versículo 62. Déjenme leer el 62. En el 61 dice, en el desierto de Bet Ará, Midín, Secaca, Sibsán, la ciudad de la sal, y Gadí, 6 ciudades con sus aldeas. Sí, hasta ahí, 6 ciudades con sus aldeas, 114 ciudades, era la área, la región que Judá estaba adquiriendo. 114 ciudades como tomó la tribu de Judá, destruyendo así a todos los habitantes, menos
Sí, menos, destruyeron a todos, a lo que se sabe, pero los jebuseos dijeron, no nos sacan de Jerusalén, y luego ahí los dejaron. Sí, lo cual provocó grandes problemas durante todo este tiempo, hasta que llegó el tiempo de los jueces. Y luego después dice que en jueces cada quien hacía lo que le daba su gana. Sí, y después llegó David. Sí, y esa es una historia, la historia de nuestra vida. Ojalá que aprendamos y nosotros nos enfoquemos en Dios, busquemos la santidad, tratemos de no caer en pecado, nos apartemos de gente que nos desanime y seamos nosotros influencia para ellos en vez de que nos influencien a nosotros. Sí, porque lo más fácil del mundo es dejarnos influenciar por alguien que no le importen las cosas de Dios. Entonces necesitamos zafarnos de eso, ¿sí? Y entrar en el fuego del Señor, andar en su palabra, orar, clamar, glorificarlo y tener el favor de Él todos los días, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no iba a descansar de estar con nosotros. Dios no descansa, Él está aquí, Él está con nosotros, Él siempre nos escucha y Él siempre nos contesta. Él siempre nos quiere bendecir. Gloria a Dios. Versículo 63, déjame se los leo. Dice, más los jebuseos, y sacaron a todos, pero los jebuseos no se querían salir de allá. Dice en el 63, más los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. El problema con los jebuseos y con todos los demás que no sacaron es de que estos no estaban dispuestos a ser como los cananeos. Sí, ellos tenían su idolatría arraigada, ellos eran perversos en sus mentes, eran inmorales, eran personas que no tenían una forma de moral para nada, sí, y tenían muchos dioses que eran pervertidos, hacían orgías, bueno, y todas esas costumbres, ¿qué creen? Sí, son las que les gustan a los hombres. Cuando una persona no pone su límite y dice, yo ya no quiero eso, no quiero caer en ese pecado, ya lo conozco, no lo quiero, y continúas en esta, digamos, aferrado a no caer. Si no estás así, ¿qué crees? Caes. Por eso tenemos que poner las pilas, hermanos de mi corazón. Sí, no bajar la guardia ni tantito. Sí, porque ¿por qué crees que el pecado o caes en pecado por tentación? Porque el pecado te tienta, es algo que al hombre le gusta. Necesitamos pelearlo, lucharlo, guerrearlo. Necesitamos no ser vencidos por ese pecado que nos gusta. Necesitamos clamar al Señor, invocar su nombre, pedirle perdón y que Él nos ayude y nos fortaleza. Jesús repitió muchas veces en el Apocalipsis, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Llega un momento donde dice, el que venciere se va a sentar en el trono donde yo estoy sentado, donde me sentó mi Padre. Si nosotros vamos a hacer, si vencieres, vamos a ser sentados, vamos a sentarnos en el trono de Dios con Cristo Jesús. Sí, pero necesitamos nunca dejar de luchar. Sí, es una batalla espiritual continua que no puedes bajar la guardia, porque entonces caes en la idolatría, caes en la inmoralidad, caes en el pecado. Y el pago del pecado es muerte. Hermanos, tenemos que luchar constantemente. Puse acá de los jebuseos. Y tuvieron que pasar más de 400 años para que los jebuseos fueran sacados y destruidos de Jerusalén por el rey David. En 2 Samuel 5:7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, esto es, tomó Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Él le puso el nombre eso, la ciudad de David, y lo hizo pues el rey David lo que ya debían de haber hecho 400 años antes. Sí, pero dejaron que todo eso pasara y les fue muy mal. Les fue muy mal en todo este tiempo, más de 400 años, esclavizados por personas que no eran cristianas, dejándose vencer por las tentaciones. Cada quien daba su orden, cada quien mandaba, cada quien, sí, era una locura en el tiempo de los jueces. Sí, pero cuando llegó a David, sí, gloria a Dios, porque Dios tiene hombres así, con esta fe, sí, lo cual a un capitán magnífico nos escribió los salmos, una maravilla, gloria a Dios. Terminamos así, hermanitos de mi corazón. Conclusión final. Ponga atención. Dice, Dios nunca falla. Dios nunca nos falla. Él nunca pierde. Él siempre es triunfador. Él es el rey. Él es eterno, es soberano, absoluto. Por sobre todo, Él es el único de su clase. Es Dios. El creador de todo, eterno. Soberano, absoluto, glorioso. Dios dice, no hay Dios fuera de mí. Es el único Dios que existe. Él nunca falla.
Él dice que nos ama. Dice acá, puse acá. Dios nunca falla. Dios nunca miente. Dios nunca se arrepiente de lo que ha prometido. A Abraham dijo que daría la tierra que emana leche y miel. La promesa empezó en Abraham. Le dijo, te voy a dar en herencia esta tierra que emana leche y miel. Dice, y se la dio. Le dijo a Eva le dijo a Eva que de la mujer vendría el que destruiría la serpiente antigua. No sé si usted ha puesto atención al relato de Génesis, pero dice que cuando nació a Seth, el nuevo hijo, digamos el tercer hijo de Adán y Eva, ella pensaba que él era el libertador. Ella pensaba que él era el Mesías. Sí, porque Dios le dijo que de ella iba a salir, pero dijo que de la mujer iba a salir, no que de ella. Sí, pero o de su clase iba a salir de su semilla, uno que iba a destruir la cabeza de la víbora. Pero Eva pensaba que el Mesías era Seth, el libertador que Dios había prometido, lo cual Dios prometió un libertador y pasó a ser. Él es nuestro Señor. Sí, pero déjeme le digo algo. Abraham no vio la tierra prometida. Eva tampoco vio a Jesús. Piense esto, ¿ok? Que tengo un punto. Dice, le dijo a Eva que de la mujer vendría el que destruyera la serpiente antigua, y Jesús, el verbo de Dios, vino y nos salvó. Aún ni Abraham ni Eva los vieron. Ellos no vieron la promesa cumplida. Ellos nomás siguieron a Dios. Yo sé que no hay... Yo sé que este versículo no va a estar en su pantalla, pero usted lo puede ver. Y lo puse aquí en la página. Es en Hebreos 11:13. Dice que en Hebreos 11:13. Dice que la idea es de que Dios nos promete cosas. ¿Sí? Nos promete, digamos, que Él regresa. ¿Sí? Y mientras que nosotros tomemos sus promesas y vivamos sus promesas y disfrutemos sus promesas, ¿sí? No necesitamos ver la conclusión de sus promesas, porque sabemos que Él siempre cumple. ¿Sí? Mientras que estamos en su promesa, estamos a salvo y somos felices. Piense esto, por favor. ¿Sí? Porque el día de hoy hay tanta confusión. ¿Sí? Creemos que si Dios no nos contesta algo, que si Dios no nos da esto, que si Dios no nos da aquello, entonces Dios no existe o Dios no tiene el poder. ¿Sí? Y Dios no trabaja así. ¿Sí? Y no vamos a hacer a Dios trabajar como nosotros queremos. Tenemos que saber cómo Él trabaja, no Él cómo trabajamos nosotros. ¿Sí? Abraham no vio la tierra prometida y Eva nunca conoció, digamos, en ese tiempo a Jesús. Obviamente que ahora están en el cielo, en la presencia de Dios, sí, y saben todo esto y conocen a Dios y están con Él y entendieron perfectamente bien lo que sucedió, sí, pero no la recibieron en este mundo porque no es lo importante. Fíjate lo que puse para cerrar el estudio. Déjame te leo el versículo que dije, Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, creyéndolo, dice, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos queridos de mi corazón, usted y yo, en la fe, no importa si Dios te concede ahorita o no te concede ahorita o lo hace cuando soberanamente Él lo haga. Lo que tenemos que saber nosotros ahorita en fe es que peregrinos y extranjeros somos. Extranjeros de este mundo. Peregrinos porque vamos pasando en este mundo. Eso es lo más importante. Pablo dijo, no es lo importante vivir o morir. Lo importante es adorar a Dios. Porque si lo adoras ahorita o después, lo vas a seguir adorando. ¿Se entiende eso? Sí, yo quisiera que entendiéramos que todo este estudio tiene que ver con eso. Tiene que ver con confiar en Dios y cómo Él trabaja. ¿Sí? Y nosotros, independientemente de cómo Él trabaja, confiar en Él. Confiar en Él. ¿Sí? Saber que Él a su tiempo va a hacer lo que va a hacer y nosotros simplemente entregar nuestras vidas a Él completamente y tener paz. Y tener paz sabiendo que peregrinos y extranjeros somos. Y vamos a recibir nuestra ciudad. Termino con esta última frasecita en la conclusión. Yo creo que creerle a Dios, fíjate muy bien, y así quiero que te vas a dormir. Yo creo que creerle a Dios no resulta de que nos conteste, sino de creer que Él es Dios.
no podemos basar nuestra fe en que Él nos conteste este favor o no. Él es Dios. Él es absoluto. Él es el Rey. Sí, y tú en sus manos, si una vez que tú estás en sus manos, estás a salvo y tienes todo. No te preocupes. Por nada estés afanoso. Sí, pídele, clámale, sí, pero deja que Él haga lo que Él va a hacer. Porque de todos modos, una vez que tú estás en sus manos, no importa qué pase. Como dijo Pablo, muero o vivo, yo lo adoro. Eso es lo importante. Adoremos a Dios, confiando en Él. Porque peregrinos y extranjeros somos. ¿Les pareció? Padre gloriosísimo, gracias por tu amor, Señor. Eres tan dulce y tan bueno con nosotros. Amoroso y tierno Padre, queremos adorarte y servirte en la mañana, en la tarde y en la noche. Cada momento, porque tú lo mereces y porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos adorarte, servirte, vivir agradecidos, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Dirígenos cada día en tu presencia. Con tu presencia, Dios Espíritu Santo. Como dijo Moisés, sin tu presencia no queremos ir a ningún lado. Es contigo o nos quedamos aquí. En ti confiamos, Señor. Te adoramos. Gracias por tu amor. Gracias por oír nuestras oraciones. Y te pedimos que las contestes en tu voluntad, de acuerdo a como te las pedimos, Señor. Nosotros creemos en ti, confiamos en ti. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de mi corazón. El domingo, otra vez a las 5 de la tarde, los que vengan, los que quieran venir aquí a la iglesia, creo que el domicilio está en internet, si le busca por ahí, ahí aparece. O si alguien quisiera venir a visitarnos, a estar aquí con nosotros el domingo a las 5 de la tarde, entonces me puede mandar un mensaje, una preguntita ahí en el Messenger, donde está la flechita, como un rayito, ¿verdad? Y ahí les contesto. O cualquier otra pregunta que usted tenga, ahí en el Messenger me lo manda y luego yo le contesto, porque eso es lo que hago. Entonces, aquí a las 5 de la tarde del domingo, por internet, como 5:15, 5:20. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, que tengan una feliz últimos días de semana y que tengan un feliz fin de semana junto con la palabra de Dios que tenemos en 1 Juan capítulo 5. Dios los bendiga, los quiero mucho, buenas noches, adiós.